la tierra, tu nombre imponente es. Has puesto tu gloria en los cielos, brilla, Señor. Admirando la obra de tus manos, puedo verte en tu creación. Agradezco que me hayas amado, mi Señor. Tu gloria llena el cielo y la tierra. Tu majestad. Tu majestad es fuerte y eterna. Soberano sobre toda la tierra, tu nombre imponente es. Has puesto tu gloria en los cielos, brilla, Señor. Admirando la obra de tus manos, puedo verte en tu creación. Agradezco que me hayas amado, mi Señor. Tu gloria llena el cielo y la tierra. Tu majestad. Tu majestad es fuerte y eterna. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Soberano sobre toda la tierra, tu nombre imponente es. Has puesto tu gloria en los cielos, brilla, Señor. Admirando la obra de tus manos, puedo verte en tu creación. Agradezco que me hayas amado, mi Señor. Tu gloria llena el cielo y la tierra. Tu majestad. Tu majestad es fuerte y eterna. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Porque eres digno, Señor. Amén y amén. Hermanos, buen día, tome su lugar. Qué bueno que está aquí, que el Señor le ha permitido estar aquí esta mañana, que nos ha permitido estar aquí, que estamos juntos alabando, adorando el nombre del Señor, y por esa razón es motivo de agradecimiento, también dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y también por los hermanos que nos siguen vía internet en algunas otras congregaciones, lugares lejanos, ¿verdad? Y algunos que por alguna razón de fuerza mayor no pueden acompañarnos presencialmente en este lugar, ¿verdad? Que hoy lo podemos hacer.
Nosotros estamos convencidos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Escritura inspirada por Dios a hombres, ¿verdad?, que después fue recopilado en un volumen que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad?, es la palabra del Señor. ¿Por qué sabemos que es la palabra del Señor? Por muchas razones internas y externas, pero hay una muy poderosa, hermano. Transformó nuestra vida, ¿verdad? Transformó nuestro corazón, nos cambió internamente, hermano, y también después cambió nuestras actitudes externas, y eso es la evidencia más clara que no es cualquier libro. Hoy se denota mucho, se habla mal, se dice que es cualquier libro, y no es un celo religioso sin sentido, ¿verdad? Se entiende, pero realmente cuando con un corazón sencillo y humilde tú vas a la Escritura, Dios te habla, porque como leía su hermano Samuel, Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cualquiera que vaya a la Biblia con un corazón altivo, orgulloso, no va a encontrar nada, no va a encontrar absolutamente nada, pero todo aquel que se acerca con un corazón sencillo y humilde, como cada uno de nosotros, porque sabemos que necesitamos que el Señor nos hable, entonces, hermanos, el Señor en su grande amor habla a nuestras vidas. Amén. Así es que vamos a iniciar esta mañana solo recordando que vimos en la plática anterior que el problema del hombre seguía siendo el mismo. ¿Cuál? Bueno, el haberse hecho igual a Dios, y que ahora podía tomar sus propias decisiones y decidir sobre lo que era bueno y lo que era malo, y que ese problema que comenzó en el jardín del Edén todavía está en el corazón de los hombres, por eso tenemos tantos problemas. Pero yo quiero que vaya a Romanos 1, Romanos capítulo 1, y leamos a partir del versículo 18, porque quiero decirle que el problema se puso peor. Es el mismo, pero es peor todavía. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. ¿Vale? Acompáñenme con su Biblia, ábrala y téngala ahí abierta, porque vamos a estar ahí en esa porción solamente la mayor parte del tiempo. Dice así, el versículo 18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien
que según el justo decreto de Dios, quien practica tales cosas merece la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hermanos, con esto que acabamos de leer, entendemos por qué, hermanos, la cosa se puso, ¿qué? Peor, ¿sí? Es decir, no solamente el hecho de haber tomado por sí mismo el hombre la decisión de determinar qué es bueno y qué es malo, sino hay un proceso de degradación en el hombre. Y quiero comenzar reflexionando, hermanos, que dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, regrese al versículo 19, que Dios, o sea, cuando el hombre se aleja o Dios lo aleja del huerto del Edén, comienza un tiempo en donde todos los seres humanos de alguna manera sabían y conocían de Dios y de sus cualidades eternas en la creación, pero se fue diluyendo este conocimiento de Dios. Fíjese que es interesante que lo que dice Romanos, como es la palabra del Señor, es cierto. Él dice en el versículo número 19, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los seres humanos. Está diciendo que los seres humanos, sí, tenían el conocimiento de Dios porque es evidente el conocimiento de Dios. ¿Cuál conocimiento de Dios? Es lo que dice el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo creado. Quiere decir la Escritura, hermano, que una vez que el hombre fue sacado del huerto del Edén para que no extendiera su mano al árbol de la vida y viviera para siempre en la condición que ahora tenía, el hombre sabía de la existencia de Dios y las generaciones siguientes también podían saber de la existencia de Dios a través de todo lo creado, porque la Escritura dice que Dios se revela en lo creado. Dice la Escritura, hermano, que no hay excusa para que alguien al mirar la creación no llegue a la conclusión de que hay un ser divino y eterno que creó todas las cosas. Esto es así, hermano, porque no se ha encontrado ninguna civilización en la antigüedad, por más degradada que haya sido, no se ha encontrado ninguna en donde no se tenga la idea de Dios. Ahora resulta, hermano, que el ateo, ¿verdad?, es más inteligente que todas las generaciones anteriores, que los griegos, que los romanos, que tanto luego evocan en la filosofía. Todos ellos sabían, porque es lógico, la existencia de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice la Escritura que pasó? Dice que una vez que el Señor se manifestaba también en la creación a todos los hombres, ¿sí? Vean lo que dice el versículo 21, que a pesar de haber conocido a Dios, todos los hombres en un momento conocieron a Dios. Había dos opciones, hermano. Fíjese, aquí hay dos opciones. Los hombres con ese entendimiento de Dios podían hacer dos cosas. Una, glorificar a Dios y darle gracias. Pero también tenían otra opción. ¿Cuál? Usar su reflexión, sus razonamientos, sus explicaciones, porque ahora ellos podían decir que es bueno y que es malo. Y mire lo que dice el versículo 21, es tremendo lo que dice el versículo 21, que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El hombre en un momento determinado ya no quiso glorificar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se fue por el camino del razonamiento. ¿Sí? La palabra razonamiento viene de la palabra logos, de la palabra lógica, y significa debate, reunir diferentes razones. Ahora el ser humano que se hizo a la imagen de Dios, ¿sí?, ahora va a decir cómo es Dios. ¿Y de dónde sacó cómo es Dios? No de la creación ni de darle gracias y darle gloria al Señor, sino llegó a conclusiones erróneas porque se extravió en sus razonamientos, en su acumulación de razones según él, por las cuales Dios debe ser
o es o podría ser de tal y cual manera. Y ahí empezamos a ver la degradación del hombre, porque el hombre dejó de darle gloria y honra al Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y entonces empezó a argumentar con sus razonamientos. Un ejemplo de cómo, hermano, cuando se le da gloria y honra al verdadero Dios, Dios se manifiesta, es el pasaje de Caín y Abel. Abel, él no platicó con Dios como lo hizo Adán y Eva, porque él nació ya afuera. Y en el entendimiento, hermano, de que Dios ya no platicaba con ellos, Dios ya no se manifestaba su voz audible como en el Edén. Lo cierto, hermano, es que él le ofreció a Dios una ofrenda de alabanza y de gratitud, y Dios respondió. Pero el ser humano en general no hizo eso. El ser humano en general empezó con sus razonamientos, empezaron a argumentar, empezaron a decir cómo podría ser Dios. Y quiero decirle, hermano, que Dios es invisible y su eterno poder y divinidad se muestran en la creación. Y la única manera en que todo ser humano va a conocer a Dios no es por razonamientos. Dios va a conocer a Dios por revelación. Y otro ejemplo en la Biblia tenemos en Abraham. Abraham, el padre de la fe y el que inició el pueblo de Israel para la revelación de la palabra y de Cristo Jesús, Abraham no conoció a Dios por reflexiones, por razonamientos. Él conoció a Dios por revelación. Dios se le ¿qué? Reveló. Y el ser humano una vez ya no oyendo la voz de Dios y percibiendo que había un Dios, pudo haber hecho esto, pudo haberse doblado sus rodillas y decir: Dios, ¿dónde estás? Queremos darte gloria y queremos darte honra, revélate, manifiéstate, ¿dónde estás, Señor? No te conocemos, pero ¿quién eres? Y Dios se hubiera revelado. Pero el hombre, ¿sabe lo que hizo? Empezó a decir: no, Dios ha de ser esto. No, Dios ha de ser lo otro. A mí me parece que Dios es esto, que Dios es aquello. Empezó un debate, empezó la reunión de diferentes razones. Y hermano, dice el versículo 21, algo terrible, que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, ¿sí? Y se les oscureció su insensato corazón. Se oscureció el corazón. El corazón del hombre llegó en las tinieblas al corazón del hombre. El hombre entonces sí ya no podía percibir ni siquiera a Dios en la creación. Y hermano, comienza una cosa muy, muy tremenda. Ellos escuche lo que dice el 22. Ellos en esa oscuridad de su corazón afirmaban ser sabios. Pero en realidad dice la Escritura que ellos se transformaron en gente necia. Todas las culturas de la antigüedad respecto a Dios se volvieron necios. Y entonces empezaron a inventar cosas. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran o réplicas de hombres mortales, o de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si se va usted al 25, dice que cambiaron la verdad de Dios en mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y entonces viene la manifestación de la idolatría. Y todas las culturas empiezan a tener al Dios Sol, al Dios del viento, al Dios del fuego, al Dios que es una persona, que inventaban sus mentes, y Dios era animales también, figuras de animales. Y entonces empieza, hermano, la degradación terrible, porque cambiaron la gloria de Dios al Dios que ellos ya no pudieron percibir ni siquiera en la creación. Ahora empezaron a atribuir que hay un Dios que era el Dios Sol, ahora que era un Dios, el Dios del viento, y en lugar de darle gloria al que creó el sol y el viento, empezaban a tener ídolos, a tener idolatría, imágenes y figuras y esculturas de esos seres a los que su mente ya corrupta empezaba a darle divinidad, ideas de divinidad. Esa es la historia humana, esa es la historia del hombre. La Biblia lo relata de una manera maravillosa. Lo pone, hermano, en una secuencia extraordinaria de cómo la degradación del hombre se fue. Entonces, todas las culturas empiezan a tener imágenes, cambian la gloria de Dios por imágenes que son réplicas de hombres. Y viene algo que quiero que lleguemos a eso. Versículo 24. Por eso Dios los entregó
Así dice. Por eso Dios, ¿qué? Los entregó. Pero si usted se fija en el 26, vuelve a decir lo mismo. Por tanto, Dios los entregó. Y en el 28 vuelve a decirlo. ¿Sí? A la mitad del versículo. Él a su vez los entregó. Es importante que nos paremos ahí. El hombre, en lugar de darle gloria a Dios, porque Dios se revela en la creación, él empieza a seguir usando sus necios razonamientos. Y en sus necios razonamientos se oscurece el corazón. Y al oscurecerse el corazón, ellos empiezan a inventarse dioses, empiezan a inventarse cosas, y empiezan a inventar la lógica que ellos tendrían. Si el sol nos ayuda, entonces debe haber un Dios del sol. Si necesitamos que la lluvia llegue para los campos, necesitamos entonces entender que hay un Dios de la lluvia. Y todos esos necios razonamientos, ¿sí? Obviamente ofendieron a Dios, obviamente fueron cosas insensatas delante de Dios. Y escuche, la Escritura dice que Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A los deseos de su corazón. ¿A qué más los entregó? A pasiones vergonzosas. ¿Y a qué más los entregó? A depravación mental. Y usted puede decir, pues qué malo es Dios, ¿por qué los entregó? Déjeme explicarle la palabra. La palabra entregó, ¿sí? Significa transmitir, significa dar paso. Da la idea de algo que estás conteniendo, ¿verdad? Que no dejas pasar. Da la idea de algo que estás deteniendo, pero que llega un momento en que mejor ya te quitas y pásale. Es como cuando la muchacha se quiere casar. Vamos a poner un ejemplo. Un caso que a veces sucede, casi no sucede, ¿eh? Se quiere casar y el papá le dice, no, hija, no te conviene, me quiero casar. Y entonces el papá y la mamá optan que pues mejor, si tan necia, ¿verdad? Y no es lo correcto, no le va a ir bien, pues mejor que se vaya bien. Y entonces pues por fin da permiso a que venga la familia del muchacho. Los papás no están de acuerdo, pero la muchacha, me quiero casar, pero va a cambiar, pero yo lo voy a transformar. Órale pues. Entonces llegan los padres, hablan y entonces llegan a un acuerdo y dice que entregó a la novia, ¿no? ¿No la entregó? Sí, técnicamente la entregó, pero en realidad lo único que hizo fue quitarse ya de en medio para que dale. Es exactamente la idea de esta palabra. Cuando dice que Dios entregó al hombre, es porque el hombre ya había abandonado a Dios. El hombre ya había abandonado a Dios. Ya se había ido por el camino del razonamiento. El camino de, hermano, y es malo pensar, aquí nos llaman a no, estamos pensando y pensamos mucho, hermano. Los verdaderos cristianos pensamos mucho. Quizás pensamos más, dicen, es que ustedes no piensan, nomás creen. No. Si pensamos y creemos, claro. Pero no nos vamos por el razonamiento de la lógica, del sentimiento y de la razón humana, sino la lógica de Dios. Y entonces, como el hombre se fue por la lógica de él mismo, distorsionó quién es Dios y empezó a crear cada barbaridad, de tal manera que entonces a veces tenemos en las culturas dioses con cara de animales, de reptiles, de aves. A ese grado llegó el hombre. Y dice la Escritura que entonces, como el hombre ya había abandonado a Dios, ahora Dios también lo abandonaba. Y lo abandonaba a su propia determinación. Dios dejó de estorbar, vamos a hacerlo de esa manera. Dios dejó de estorbar, ya lo dejó que se siguiera en su determinación y en su autodestrucción. Porque debemos entender algo, la libertad tiene su precio. ¿Sí? Cualquiera que, miren, le voy a decir una cosa. El hombre, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué? Porque según él es libre de que Dios le diga cómo debe hacer las cosas. Y como entonces se fue por el camino solo, ha sufrido. El ser humano ha sufrido. Y mucho. ¿Vale? Pero tenemos que entender la palabra. Dios retira el freno. ¿Y el hombre se desliza hacia qué?
hacia la maldad. El hombre quiere avanzar hacia la maldad. Dios lo está reteniendo. Pero llega un momento en Dios quita el freno. Va. Ese es el sentido. Entonces quiero que vuelva usted conmigo al versículo 24. Por eso Dios los entregó, pero no es Dios realmente el que los está entregando. Simplemente Dios ya los deja. Simplemente Dios quita para que el ser humano sea entregado ¿a qué? A los malos deseos de sus corazones. Y empieza, hermano, una cosa terrible. Entonces el hombre comienza la degradación de sus propios cuerpos. Cambian la verdad de Dios por mentira, ¿sí? Adoran a la creación antes que el creador. Y entonces comienza, hermano, la degradación, la impureza sexual y la degradación del cuerpo. Por eso, hermano, si usted piensa que en Cristo Jesús el cuerpo no importa, está equivocado, ¿eh? Dios nos santifica en espíritu, alma y cuerpo. No puedo hacer del cuerpo también lo que se me pegue la gana, si estoy en Cristo. Por tanto, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Pero miren lo que dice el versículo 26. Ahora dice que también es de lo mismo, es la misma manera de hablar. Por lo tanto, Dios los entrega ahora a pasiones vergonzosas. Hermano, dejaron las relaciones naturales. Se dejaron las relaciones naturales. Hoy, hermano, aquellos que quieren justificar la vida pecaminosa de hombres con hombres y mujeres con mujeres, argumentan, pero no sé qué se espantan, si esto no es nuevo. Esto no es nuevo, pero por supuesto que no es nuevo. ¿Quién dijo que es nuevo? No, si las culturas así han sido. Y la Biblia tenía razón. Es que se ha descubierto que fósiles de hombres que están sepultados, hombres con hombres, eso significa, saben que su lógica, ¿no? Entonces, que eran pareja. Por lo tanto, ¿de qué se espantan si eso viene de todas las culturas? Y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. Exactamente, eso pasó desde hace mucho tiempo. Y empezó la degradación y empezó a dejarse las relaciones naturales y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Ahora resulta, hermano, que la sociedad tiene que estar pagando por los sistemas de salud todas las cuestiones que vienen de todas esas relaciones antinaturales. Pero la Biblia tenía razón. Y dice, hermano, en el versículo 28, además, como estimaron, ojo, calcularon ellos, dijeron, no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios que una vez tuvieron. No vale la pena, no, parece que hay un Dios que creó todo, pero no, nosotros vamos a decir que hay muchos dioses, no. Por eso, hermano, a ver, cuando me dicen, no, pero la Biblia, a ver, tranquilo. Pues es una cosa, hermano, cuando tú estudias sensatamente las cosas, porque sí pensamos, cuando tú estudias, hermano, los orígenes de las culturas y de cómo conciben las cosas, vas a encontrar una cuestión que se parece en todos lados. ¿Cuál? Politeísmo. Muchos dioses. Y dioses a los cuales se les puede atribuir una imagen o una escultura. Pero hermano, cuando tú llegas a la Biblia, a la Escritura, cuando tú llegas al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, te vas a dar cuenta de algo. Es único, porque no se ve. Y es uno. Oye, Israel, nuestro Dios, uno es. Al Dios invisible. Nadie jamás, hermano, nadie jamás en ninguna cultura y en ningún libro religioso van a hablar de un Dios invisible. Porque el único Dios verdadero, invisible y eterno, no se puede llegar al conocimiento por razonamiento de él. Se llega al conocimiento de Dios por revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, dice,
como no tuvieron en cuenta el conocimiento de Dios en la creación misma, Él a su vez los dejó ya, denle, se entregó a la depravación mental, depravación mental. Jóvenes, escuchen por favor, y todos los que estamos aquí, que me escucharán, y este video, el mundo está mal. Que no podemos entender que la sociedad está mal, no está normal como Dios la creó. Los cantantes que no conocen al Señor están mal. Los actores, los artistas, las empresas que no conocen a Dios están depravadas mentalmente. ¿Pero dónde dice eso? Aquí. Y todos nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos igualito. Depravados. Del depravado será usted. Lo fui, si usted quiere. Pero en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Pero dice la Escritura, hermano, ahora vea, hermano. Dice, a la depravación mental, para que hicieran, esto es pero tremendo, hermano. Como Dios se quitó, ahora ellos iban a hacer, ¿qué? Lo que no debían hacer. El hombre empezó a hacer lo que no debía hacer. Y es la degradación y es la depravación mental. Y aquí viene una cosa maravillosa, hermano. Versículo 29, por favor. Ahora se han llenado, dice. Y más abajo dice, están repletos. Y ahora empieza la descripción. ¿Qué pasó? Bueno, adentro del hombre se llenó de toda clase de males. Está repleto. ¿Qué dijo Jesús? Que del corazón salen las cosas. Adentro del corazón del hombre, escuche la lista de las cosas tan hermosas que tiene el ser humano en el corazón. Maldad, perversidad, avaricia, depravación, envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. ¿De qué está lleno el corazón del hombre? Está lleno y repleto de maldad, perversidad, avaricia, depravación, envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Eso es lo que describe, hermano, en la carta a los romanos. Esa es la condición del hombre. Yo sé que si tú me escuchas y no has entregado tu vida a Cristo, dirás, no, yo no soy todo eso. La Escritura dice que somos todo eso. Que dentro, está dentro. No siempre sale, pero está dentro. No dicen, ay, me echaste una mirada que mata. Sí. Si pudiera, lo mataba. Pero su moral, su cultura, además es su mamá, ¿cómo la va a matar? Después, ¿quién le hace de comer? Pero cuando le dice, hija, esto, no, le echo una mirada. Pero escuche, dice que se han llenado de toda esta clase de maldades y de cosas. Pero luego dice en el versículo 29, casi en el 30, ahí como que hicieron la división un poco antes, empieza a hablar de cosas prácticas. Y las cosas prácticas son las siguientes. Estoy en el versículo 30 ya casi. Son chismosos. Ahora ya viene la práctica. Eso es lo que está en el corazón. Ahora viene la práctica. Son chismosos, ¿sí? Son calumniadores. O sea, chismoso es aquel que anda diciendo a todos lo que nadie le dijo que informara, pero él es informador de todos, ¿verdad? Pero estoy diciendo la verdad, sí, pero no te corresponde. Chismoso, ¿verdad? También calumniador. ¿Qué es calumniador? Aquel que hace juicios de todo. Y eso tengan mucho cuidado, ¿eh? Las redes son pero buenísimas para eso. Ponga su opinión. Hábleme, diga, hable. ¿No es lo que hoy tenemos?
Hablen, hablen. ¿Qué opinas? Di. No, y tu opinión es muy respetable. ¿Cuál respetable? Nadie respeta lo que dices. Al otro dice, lo dice, pelean ahí. Entonces, ¿qué es calumnia? Calumnia es aquello, hermano, en lo cual yo hago un juicio de algo, que ni sé exactamente qué sea. Enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Soberbios y arrogantes. Tenga mucho cuidado. Esto estamos hablando de la práctica de un corazón depravado, de un corazón corrupto, de un corazón sin Dios. No puede haber arrogancia ni soberbia en el que conoce a Dios. Es absurdo. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Ya es la práctica de la vida. El hombre sabe, hermano, el hombre sabe. Y lo hemos platicado muchas veces. El hombre sabe que está mal, que no es así, pero se justifica. Entiéndame, hermano. Y a todos nos llega a pasar y tenemos que entender que no funciona de esa manera. Bueno, si encontramos que, por ejemplo, somos desobedientes a los padres, el hombre natural, en lugar de decir, Señor, perdóname, Señor, sí, yo voy a corregir esto, el hombre natural justifica, porque como es como Dios y sigue siendo el pequeño Dios que tiene adentro, empieza a decir, bueno, lo que pasa es que mi padre usted no lo conoce, bla, 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 bla. Y entonces justifico con mis necios razonamientos. Tenga cuidado con usar necios razonamientos. Porque los necios razonamientos lo único que hacen es engañarte a ti mismo. Hay que usar razonamientos de la palabra. Y la palabra del Señor me dice que primeramente tengo que entender que la depravación a la que llegó el hombre, aquí está la depravación del hombre. Y termina Pablo diciendo en su primer capítulo de los Romanos, que saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Léele una cosa, Pablo dice, el Espíritu Santo dice, que todo ser humano sabe que está mal las cosas que está haciendo y que va a haber un castigo de Dios. Que lo quiere justificar. Mire, hermano, yo le digo una cosa, todo hombre en la soledad, toda mujer en la soledad de su habitación o en la soledad de donde pueda estar a solas, y quizás en los últimos momentos de su existencia, y eso es muy común, entonces sí, sabe que se va a enfrentar a Dios. Y entonces empieza a querer hacer algo. Siempre lo supo, pero como dijo, no, ya voy a vivir y al final me voy a arrepentir. Pero al final sabe que sí o sí va a tener que enfrentarse al justo juicio de Dios. Pero dice, pero no importa, practican tales cosas, ¿sí? Y no solamente las practican, incluso aprueban a quienes las practican. Esa es la degradación del ser humano y eso es básicamente, amados hermanos, ¿por qué le dije que entonces el problema se puso peor? No solamente son mis razonamientos, ahora ya está afectada la naturaleza propia del ser humano, esclavo del pecado, vendido al pecado, lleno y repleto de maldad, que muchas veces externa y muchas veces no. Por eso aquel hombre que un día le dijo a una jovencita, te amo, te quiero y te voy a cuidar, un día le da un golpe. Así pasa. Y aquella jovencita que le dijo, ay, qué guapo estás, un día le tira una cachetada. ¿Por qué? Porque adentro está la maldad. Que podemos reprimirla, pero quiere salir. Y va a salir tarde que temprano. Pon a una persona en un ambiente de estrés y dice cosas. Ay, perdón, se me salió. Dice, cuando dicen se me salió, está bien dicho, porque lo tiene adentro. Ahora el hombre no solo decide según sus sentidos lo bueno y lo malo. Ahora hay algo peor. Ahora su naturaleza interna está llena de maldad, incapaz de conocer a Dios.
Y esa es la triste realidad del hombre. Por eso el problema se puso peor. Pero obviamente la Escritura, hermano, dice cosas maravillosas que debemos tenerlas en cuenta. Mire, vaya a Hechos 17. Ahora sí le voy a pedir que mueva su Biblia un poquito. Y se vaya a Hechos capítulo 17. Y entendemos un poquito lo que dice el versículo 29 y 31 cuando Pablo está en Atenas, Grecia, predicando la palabra. Y dice, casi es exactamente lo mismo que hemos hablado. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. No. Y hermano, y estaba en Atenas donde tenían un montón de dioses. Siendo descendientes, todos somos descendientes de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea como oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, escuche, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. ¿De qué está hablando, hermano? Dios se quitó y los entregó. ¿Pero qué está diciendo ahora? Que ya se acabó ese tiempo. Dios ya regresó. Dios ya está aquí. Dios ahora dice, ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia. Ese tiempo donde no se podía conocer a Dios, ese tiempo se llama el tiempo de la ignorancia. Ese tiempo de la ignorancia pasó, pero ahora manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Y quién es ese hombre que ha designado? Dice, de ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. El único que ha resucitado en la humanidad es Jesucristo. Y el hombre designado para el juicio se llama Jesucristo. Y lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: él está en Atenas, no está en Jerusalén, está en Atenas, está en el lugar, hermano, donde la filosofía que hoy también se sigue usando, ahí se vio, ahí surgió, y está ahí, hermano, en un lugar donde hay muchos dioses, y en ese lugar, hermano, podemos decirlo, la capital de la filosofía y de la cultura de su tiempo. En ese lugar Pablo dice, el tiempo de esta ignorancia, de tener ídolos, de tener imágenes, el tiempo de creer que Dios es el Dios Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, este tiempo se acabó, porque ahora el Señor ha enviado a Jesucristo para que el que conoce al Hijo conozca al Padre. Por eso el tiempo de tal ignorancia se ha terminado, porque Él ha designado a alguien, se llama Jesucristo, ¿sí? Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha sido designado. Y el nombre que tiene todo nombre, sobre todo nombre, es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso lo que Cristo Jesús dice es importantísimo. ¿Por qué? Porque es Él el que va a juzgar. A ver, hermano, si tú vas a un juicio y entras y ya se dijeron los hechos, ya entró los testigos a favor, los testigos en contra, ahora solamente se espera lo que el juez diga. ¿Te importa lo que dice alguien allá atrás? ¿Verdad? ¿Te importa que para mí tú eres inocente? Muchas gracias, pero a mí me importa lo que dice el juez. A lo mejor el que está en contra de mí dirá, maldito, que te metan a la cárcel. Y tú dices, pues, qué feo siento, pero a mí lo que me importa no es lo que diga él, ni lo que diga, es lo que diga el juez. ¿Sabe lo que importa? No es qué dice fulano y sutano y el influencer y el que creó una religión y la otra. No importa, importa lo que diga Cristo de ti y de mí. ¿Por qué? Porque a Él se le determinó ser el juez. Alabado sea el Señor. No, y ni importa lo que el pastor crea de ti. Lo que importa es lo que Jesucristo sabe y determina de ti. Por eso te invito a que vayas a Juan capítulo 3. Juan capítulo número 3. Si Él es el que va a decidir, ¿qué
podemos saber de lo que Él ha dicho. Mire, hay un pasaje hermoso que es el versículo, capítulo 3, versículo 16, que muchos se saben, pero no quiero leer solo el 16, quiero leer hasta el 18. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que va, hermano, el que va a juzgar tu vida y mi vida, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Quién va a decidir tu destino eterno? ¿Cristo? ¿Y qué dice Cristo? Si tú crees en mí, si tú crees que yo soy el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, y que morí en la cruz por ti, y tú decides seguirme, tienes vida eterna. Pero si tú no crees, si tú digas, no, quién sabe, a lo mejor, no lo sé, fue un personaje de la historia, pero tanto para entregarle mi vida. No, yo no creo que sea así. El que va a juzgar dice, ya es condenado. ¿Por qué se ha determinado que Jesús sea el que juzgue? Porque Él fue el único que murió por nosotros. Yo quiero que me acompañe dos pasajes más. Romanos capítulo 5. La única manera de escapar de la degradación en la que el ser humano ha caído es a través de Cristo Jesús. La única manera, Romanos 5, versículo 6, dice de la siguiente manera: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió. Pero vea cómo lo dice, ¿por quién? Por los malvados. ¿Cuáles malvados? Es la manera de hablar de la raza humana. Según Dios, la raza humana no son los lindos y hermosos seres humanos tan preciosos. Mi hermano, porque estamos, y a veces hasta el mismo cristianismo empieza como a cambiar las cosas. Y mandamos muchos memes y muchas cosas o letreritos, hermano, en los celulares. Por cierto, yo no los veo mucho, pero mi esposa y sí los ve casi todos. Así es que si algo en las redes, mi esposa lo va a ver, Mire, pasamos cositas y levántate y agradece al Señor. Dile, Señor, gracias, porque me amas y me vas a dar hoy un día maravilloso. Y Dios se lo mandas a gente que ni a Cristo tiene. Y tú le dices a esa gente que Dios la ama, como es, que todo le va a ir muy bien. Pero ¿sabes cómo lo llama Dios a la raza humana? Los malvados. Vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Porque escúcheme, si tú le vas a decir a la gente lo que tu razonamiento te dice, ahí está nuestro problema. ¿Por qué no se convierten nuestros hijos a Cristo verdaderamente? Sí, papito, sí, mamita, preciosa. No, esta es de berrinchuda, preciosa. Y uno piensa que le está hablando a una beba de 3 meses. No, tiene 15 la señorita. No, mi amor, no le pegues a tu hermano. No, y tú tampoco le pegas. Respétense, porque Dios los ama y tienen un propósito en la vida. Van a ver con el pastor. Dame el celular, ya, el celular, ya. No te lo vuelvo a dar. Mami, es que necesito. Bueno, la última vez. Que Dios te ve. A ver. Primero, esa niña que yo no digo que no la ames, es tu hija. Tienes que decirle un día, hija, tienes un malvado corazón. Ese corazoncito que tienes es malvado, es perverso.
porque tienes que entregar tu vida al Señor. Ay, mamá, pues yo te acompaño. No, o sea, el hecho que me acompañes a la reunión no quiere decir que entregaste tu vida al Señor. Tú sigues viviendo en tu propio pensamiento y en tu propia voluntad. Y la Biblia le llama malvados. ¿A quiénes nos llama el Señor malvados? A todos los seres humanos. Por eso dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Cuántos dicen amén? Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor del Señor, hermano. Todavía cuando estábamos en la depravación de nuestra mente y de nuestro corazón, Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, para pagar la deuda de pecado que nosotros estábamos generando, y para algo maravilloso, para transformar nuestro corazón. Por esa razón, hermano, es que en la depravación del hombre, la única manera de salir de esa depravación es estar en Cristo, es estar en Cristo. Escúcheme esto, si usted está en Cristo, usted es una nueva persona. Si usted está fuera de Cristo, usted sigue en la depravación mental y la oscuridad del corazón. Así es, así es. Por eso usted va a encontrarse a muchos que se dicen creyentes que viven una vida de desastre. Desastre total. No tienen ninguna templanza, no tienen ningún dominio propio, hablan sandeces, hacen cosas, van y hacen tonterías, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y es que es creyente? Pues es que va. Mire, hermano, aquí hay un lugar que se llama un salón, que es el Club de Leones. Ahorita usted está en el Club de Leones. Pero este salón no es Cristo. Usted no necesita estar, o sí lo necesita por el hecho de que cantemos juntos y escuchamos su palabra. Pero si usted está en el Club de Leones, usted no está en Cristo. Usted tiene que estar en Cristo, dentro de Cristo. Porque si usted está dentro de Cristo, usted es una nueva creación. No es mental aquí, bueno, yo creo en Cristo y vivo mi vida como no. El que está en Cristo, vaya a Romanos 6, por favor, y con eso voy a terminar. Romanos 6, vaya a Romanos capítulo número 6, versículo 1 al 4. Vea lo que dice. Por aquellos que dicen, creo en el Señor, pero somos defectuosos todavía. Creo en el Señor, pero justo no hay nadie. Creo en el Señor, pero pues es difícil vivir una vida en santidad. Creo en el Señor, pero pues yo creo que el Señor nos ama como somos, con todos nuestros defectos y todos los errores que cometemos, pero Él nos ama. Alto. Cuidado con los razonamientos del corazón. Vamos a razonar como razona Dios. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, con signos de admiración. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, no van a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Y cuándo morimos al pecado? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, sumergidos para unirnos a una religión, para unirnos a un grupo religioso? No, para unirnos con Cristo Jesús. En realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Si tú ya te bautizaste y te uniste a Cristo, te recuerdo que no fue juego. Porque no, es como el matrimonio. Me uní con mi esposa, hice un pacto con mi esposa. Después de 20 años no puedo salir con que, y siempre no. ¿Cómo?
Si tú te bautizaste y nadie te obligó, tú te bautizaste en Cristo, no me salgas ahorita con que, bueno, pues yo creo de cierta manera y tengo mi muy particular. ¿Cómo? Sí, pues yo soy un cristiano especial, a mi modo. Yo me muevo de otra manera, haciendo tu propia voluntad. Ah, sí. Ah, bueno, yo quiero decirte una cosa. El que empieza a hacer su propia voluntad se salió de Cristo. Sí, porque somos muy chistosos. Fíjese, como el hombre o la mujer infiel. Se casa, pero después se quita el anillo de compromiso. Los que lo usan, porque yo ni lo uso, se quitan el anillo de compromiso y se presentan como solteritos. Pero están casados. Y eso es ser infiel, es ser tramposo. Pues muchos están casados con Cristo, se unieron con Cristo, se hicieron uno con Cristo en el bautismo y después de un tiempo andan navegando como si nunca hubieran hecho nada. Que se llama infidelidad espiritual. Pero quiere decir una cosa, diga, hay gente que dice, yo por eso ni me comprometo con Cristo para luego no jugar. Estás peor, vas a la condenación eterna. Hermano, con Cristo Jesús no se puede hacer par. O le entras o no le entras. O le entras con Cristo y crees en el Señor verdaderamente y vives una vida digna de Él. O si crees que medio juegas a ser creyente y le haces al cuento ahí, estás fuera. Y si tú dices, yo por eso ni me comprometo, estás fuera. Porque solamente hay un camino ancho y un camino angosto. Y el camino angosto, hermano, es que yo me entregué a Él para morir a mí mismo y morir al pecado. Porque es la única manera, hermano, de regresar al conocimiento de Dios. Por eso, la depravación del hombre y lo que platicamos de Romanos, hermano, es terrible. Y yo quiero terminar con esto. A grandes males, grandes remedios, hermano. Por eso Cristo tuvo que venir a la cruz a morir por nosotros. Para que en la cruz y en su resurrección nos diera el poder y la capacidad de, hermano, poder dejar esta naturaleza pecaminosa inactiva para que viva la naturaleza de Dios en nosotros. Así es que si en esta mañana tú no has entregado tu vida a Jesús, tú no has de verdad no te has negado, dice el Señor, ya se pasó el tiempo de esa ignorancia, ahora se puede conocer a Dios. Ya no andes a tientas buscando a Dios, está en Cristo Jesús. Si tú te entregas verdaderamente a Él, renunciando a ti mismo en arrepentimiento, el Señor te va a dar una nueva vida. Pero también quiero hacer un llamado esta mañana a aquellos que, diciendo creer, en el fondo de tu corazón tú sabes que tú vives de acuerdo a como a ti te parece. Vienes y nos das el avionazo, la verdad. Está linda. Sí, hermano, gloria a Dios, pero saliendo yo vivo en lo que a mí me parece que es así. Yo quiero decirte algo sinceramente desde mi corazón y el espíritu. No se puede vivir así. Se está autoengañando. Todos los creyentes debemos ser verdaderamente hijos de Dios, gobernados por el Espíritu de Dios. Si esta mañana tú sabes que el Espíritu Santo te ha redarguido, que no estás 100% sometiéndote a Dios, sería bueno que te arrepintieras. Ten cuidado con tu mente, porque te va a empezar tu mente, no, pero es que sí, ya ponle un alto a esos necios razonamientos. No, porque esto y por esto y los necios razonamientos. No estás bien, no está bien lo que estás haciendo. No es la manera de vivir dignamente del Señor. No es correcto. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor un momento. El problema sigue siendo el mismo.
Pero el problema se puso peor. Pero el problema lo puede resolver Cristo. ¿Cuál problema? El mismo de siempre y el que está peor. Los dos los resuelve Cristo. Pero los resuelve cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos y dejamos que Cristo sea el que viva en nosotros. Voy a orar al Señor. Si alguien tiene que entregar su vida al Señor, hágalo. Es algo muy personal. Hace tiempo que yo no invito a nadie a ven a que oremos por ti, porque es algo que tú tienes que hacer. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree está en condenación. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El hombre designado por Dios para juzgar al mundo. Ese es. Si tú has creído en el Señor, si yo he creído en el Señor, es tiempo también de poner en la balanza cómo estamos viviendo. Y sinceramente, saber si estamos sometidos a la voluntad del Padre o en una arrogancia horrible, tú quieres que Dios se someta a tu voluntad. Porque podemos decir, sí, Dios, sí, ¿verdad que sí? Ay, dijo que sí. ¿O tú dijiste que dijo Dios que sí? No, Dios sabe, es expresión, Dios sabe. No he ido, pero Dios sabe. No vivo, pero Dios sabe. No estoy comprometido, pero Dios sabe. Sí sabe, hermano. Sabe más de lo que todos saben. Lo sabe todo. Si Dios sabe, hermano, mejor hay que pedirle perdón. Decirle, Señor, no me someto a ti. No, la verdad no me someto a ti. Ya se me ha exhortado, se me ha dicho, y yo vivo como se me ocurre vivir. Y eso, hermanos, eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Esa es una distorsión. Y yo te invito a que no vivas en una distorsión, que vivas un verdadero evangelio. Y si tú dices, yo no creo, yo no quiero que Dios me gobierne, Dios te va a respetar. Ah, qué bueno. Bueno, te va a respetar en esta vida, pero luego te vas a ir a la condenación eterna. Es que ustedes condenan, es que ustedes hablan de cosas que está en la Biblia, hermano. El día que yo ya no predique la Biblia, ya no soy digno de estar aquí, me tengo que bajar y irme para allá, hermano. Eso dice. Yo no escribí la Biblia, solo la leo. Y tú también la lees y sabes que dice eso. Pero vamos a orar, hermano. Si es un tiempo de arrepentimiento, que sea un tiempo de arrepentimiento. Padre, yo te doy gracias esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Señor, hemos compartido lo que tú nos has marcado compartir en esta mañana. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, está ahí, Señor, intacta. Tu palabra, Señor, es lámpara, es luz, es entendimiento, es revelación. Y esta mañana, en el nombre precioso de Jesucristo, yo quiero darte gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos hace volver al inicio, al fundamento, nos hace entender el mundo que vivimos, el mundo donde estamos, la naturaleza que domina a los hombres y que nos dominó por mucho tiempo a nosotros también. Vivimos igual que ellos, ignorantes de ti, Señor, ideando en nuestra cabeza ideas que son mentiras, falsedades, cosas que no tienen sentido, pero que en el nombre de Jesucristo un día tuvimos la fortuna, tuvimos la dicha, tuvimos la suerte, tuvimos la bendición, Señor, de conocer tu palabra y que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Como un día fue oscurecido el entendimiento de los seres humanos porque no te quisieron dar gracias ni te quisieron glorificar como a Dios, sino que en su necio razonamiento, Señor, se fue entenebreciendo el corazón, se oscureció el corazón y vino la perversidad. Y tú, Señor, los dejaste, los abandonaste para que la depravación y la maldad fuera llenada su corazón, Señor, de toda maldad, Señor, de toda perversidad, de toda avaricia, de toda envidia, de todo engaño, de toda malicia, en el nombre precioso de Jesucristo. Y nos llevó una vida de chismes, de contiendas, de insolencias, de soberbias, de arrogancia, Señor, de
toda cosa pecaminosa, de toda distorsión, en el nombre de Jesucristo. Pero un día, Padre, un día alguien nos habló de ti, un día alguien nos dijo: mira la palabra, mira, Dios te habla, mira, Dios te está queriendo que le conozcas. Y un día, Señor, en tu gracia y por tu Espíritu Santo, muchos de los que estamos aquí, Señor, nos doblegamos ante ti, doblamos nuestras rodillas y dijimos: perdóname, perdóname, Señor, mis pecados, perdóname, Señor, todo lo malo que he hecho, perdóname toda la arrogancia y la soberbia de mi corazón, perdóname, Señor, por la maldad que hay en mi corazón, pero transfórmame, cámbiame. Y un día, Señor, fuimos a bautizarnos, Señor, y fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús. Y al unirnos a Cristo Jesús, Señor, el poder del pecado desapareció en nuestras vidas. El pecado ya no más se enseñoreó de nosotros. El pecado ya no tuvo esa fuerza que antes tenía, pero nosotros ya no decidíamos por nosotros mismos. Ahora estábamos sujetos a tu voluntad, estábamos sujetos a tu verdad, Padre. Pero, Señor, puede ser que en el camino, Padre Celestial, empezamos nuevamente a tomar el control de nuestra propia vida. Comenzamos nuevamente a argumentar, comenzamos nuevamente a nuestros necios razonamientos, a querer hacer la vida en Cristo a mi manera, a mi forma, Señor, y nos perdimos también y nos estamos extraviando, y está apareciendo nuevamente la maldad, está apareciendo nuevamente la insolencia, está apareciendo nuevamente la malicia, está nuevamente tomando fuerza. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando, Padre? Pero tú nos hablas esta mañana. Es necesario regresar al principio, al pacto original. Cristo gobierna, nosotros nos sometemos, nosotros morimos con Cristo en la cruz para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Aleluya. Padre, si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús y que en esta tarde, esta mañana, Señor, o cuando escuche, Señor, esta transmisión, tenga que doblar sus rodillas ahí en la intimidad de su recámara y poder decir: Señor, perdóname, perdóname, porque vivo en un mundo, en una sociedad, en una humanidad malvada, perversa, depravada, Señor, y yo soy parte de esa naturaleza, pero me arrepiento, no quiero. Ha pasado el tiempo de esa ignorancia. Dios, ya se puede conocer a Dios a través de la persona de Cristo. Entrega tu vida al Señor, doblégate al Señor, ríndete a Él y dile: gobierna mi vida, perdóname y gobierna a partir de ahora mi vida. Y el Señor se va a exaltar, a glorificar en tu vida y en tu corazón. Alábale, glorifícale en esta hora, exáltale con todo tu corazón. Y mira, hermano, dice la Escritura claramente que al conocer a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino su necio corazón, su mente se entenebreció, se extravió por sus razonamientos. Yo te invito a que si tú en esta hora hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, si tú en esta hora has determinado que tu vida la va a gobernar el Señor, si tú en esta hora que le has conocido por mucho tiempo, a lo mejor has dejado de darle gracias y, escúchame, de glorificarlo como a Dios, como Él se merece, creo que esta mañana tendremos que hacerlo con todo el corazón. Escucha, todo lo que vemos hoy en día fue por un error: no glorificar a Dios ni darle gracias. Esta mañana, Señor, aquí habemos gente, Señor, que te glorificamos y que te cantamos, Señor. Sobre toda la tierra, tu nombre imponente es. Has puesto tu gloria en los cielos, brilla, Señor. Admirando la obra de tus manos, puedo verte en tu creación. Agradezco que me hayas amado, mi Señor. Majestad.
la tierra, tu nombre imponente es. Has puesto tu gloria en los cielos, brilla, Señor. Admirando la obra de tus manos, puedo verte en tu creación. Agradezco que me hayas amado, mi Señor. Tu gloria llena el cielo y la tierra. Tu majestad. Tu majestad es fuerte y eterna. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Soberano sobre toda la tierra, tu nombre imponente es. Has puesto tu gloria en los cielos, brilla, Señor. Admirando la obra de tus manos, puedo verte en tu creación. Agradezco que me hayas amado, mi Señor. Tu gloria llena el cielo y la tierra. Tu majestad. Tu majestad es fuerte y eterna. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí. Inigualable es tu esplendor, iluminó mis pasos hacia ti. Incomparable es tu amor, esencia que renueva todo en mí.